Muy buen día a todos. Muchas gracias por conectarse. Vamos a dar 5 minutitos para arrancar en breve. Vamos a permitir que se conecten más participantes. Gracias por conectarse. En breve iniciamos. Unos minutitos más. En 2 minutos más iniciamos. En 1 minuto más iniciamos. Muy buenos días a todos. Buenos días, México, y buenas tardes, Argentina. Muchísimas gracias por conectarse a nuestro webinar Potencia tu productividad con Cloud 4.6. Si usted todavía está en el proceso de ver cuál es el asistente inteligente que más conviene a su organización, si últimamente ha escuchado muchísimo de este nuevo asistente inteligente de Cloud, y de todas las bondades, todavía no sabe todas las capacidades que tiene, este webinar es para usted. Este webinar es traído por IT College y Compoeducación.
con el objetivo de desarrollar habilidades en los temas de inteligencia artificial. Nuestro webinar será a cargo de uno de nuestros consultores y ponentes consentidos, tanto en Argentina como en México, Óscar Jerometa. Óscar Jerometa es un consultor de negocios, Business Value Practitioner y especialista en inteligencia artificial con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico. Tiene algunas certificaciones como SSI en Cisco Certified System, CCBF, Cisco Certified Business Framework, y ha desarrollado una sólida trayectoria de diseño e implementación en proyectos de capacitación y tecnología. Su experiencia y dedicación lo han posicionado como un referente en el campo, construyendo significativamente el avance y la difusión de conocimientos de tecnología y de telecomunicación en la parte de América Latina. Óscar Jerometa ha desarrollado varios contenidos de inteligencia artificial y nos ha ayudado a posicionar de gran manera lo que son los beneficios de integrar soluciones de inteligencia artificial generativa en diferentes empresas. Sin más, les vamos a dar el paso a Óscar. Estamos seguros que esta capacitación, este pequeño espacio será de gran utilidad para usted y lo invitamos a que exponga sus dudas y comentarios en el chat de preguntas destacadas, las cuales estaremos contestando de manera paulatina y en el transcurso del webinar. Sin más, vamos a dar inicio. Bienvenido, Óscar, un placer tenerte nuevamente. Gracias, Erika. Buenos días para todos. Buenas tardes para los que están en Argentina y Uruguay. ¿Sí? Acá estamos pasados un poco el mediodía. Bien, vamos hoy a hablar de Claude. Claude que ha sido y todavía para algunos es uno de los casos ocultos no demasiado considerados respecto de sus capacidades. Se ha hablado muchísimo de chat a gente que está más vinculada al mundo Google, habla mucho de Claude, es una de las sorpresas. En la semana pasada se ha convertido en el número uno en las implementaciones corporativas. Particularmente importante revisar. Óscar, perdóname que te interrumpa. Se está cortando un poquito. Si quieres, cerramos tu cámara y nada más compartimos la PPT. No, ahí dejó de cortarse, ¿puede ser? ¿Se escucha mejor? Sí, se escucha. ¿Hola? Sí. El video, era eso. No te preocupes. Vamos a hacer una recorrida para tener una introducción de Cloud, ver sus particularidades, poder compararlo con los asistentes que son más conocidos, como ChatGPT y Gemini. Y puse del título demostración y voy a intentar mostrarles la variedad de cosas y la calidad de los activos que genera Cloud. Para eso vamos a darle una mirada al ecosistema de Cloud. Cloud es distinto en varias cosas y rápidamente nos vamos a encontrar con eso. Vamos a dar una mirada muy por arriba y sugiero que después que la vean y tengan el enlace, la lean en línea, como es la constitución de Cloud. Es por eso lo que llamamos una inteligencia artificial constitucional. Ya van a entender a qué se refiere eso. Vamos a revisar las capacidades agénticas que tiene y los agentes específicos que va presentando progresivamente Anthropic. Vamos a ver algunas de las herramientas, algunas lo suficiente como para que veamos la
particularidad, es claramente una propuesta diferente. Vamos a hablar de las skills y vamos a hablar de los artifacts en Claude. Y después vamos a verlo funcionar, aunque intentaré ir mostrando algunas cosas mientras tanto para que no sea tan aburrido. La historia de la inteligencia artificial, el próximo mes, el 18 de junio, cumple 70 años. 70 años porque el mes que viene es el aniversario del inicio de la conferencia de verano de Dartmouth, que fue un encuentro de aproximadamente 60 días de duración, durante el cual científicos, pensadores, especialistas se reunieron para discutir qué es, si es posible primero, la inteligencia artificial y si fuera posible, qué características debía tener. Lo que hoy está ocurriendo es herencia de aquel primer encuentro. En esta cronología quise destacar también el año 2018, AlphaZero. AlphaZero fue el primer modelo de inteligencia artificial con arquitectura Transformers puesto en funcionamiento por DeepMind, que es el laboratorio de inteligencia artificial de Google, y se hizo conocido porque le ganó un torneo de Go no hay un campeonato mundial, al jugador más importante que había en aquel momento. Pero lo importante fue en realidad que era el primer modelo basado en arquitectura Transformers. Todos los modelos que estamos usando hoy, Claude incluido, es heredero de Transformers, usa Transformers, y es el primer caso en el cual no se enseña a la inteligencia, no se la entrena como antes, utilizando bases de datos de información, sino enseñándole a jugar. Es decir, se le enseñó en realidad el reglamento del Go y se la puso a jugar y fue aprendiendo a medida que jugaba. Desde aquel 2018 muchas cosas ocurrieron, quizás la más significativa y la que marca el proceso actual fue el 30 de noviembre del año 2022, cuando OpenAI pone disponible en línea por primera vez un asistente de inteligencia artificial que fue ChatGPT versión 3. ¿Por qué por primera vez? Porque hasta ese momento, AlphaZero, por ejemplo, y otros modelos que estaban en desarrollo del lado de IBM, del mismo OpenAI, solo estaban disponibles en contextos de laboratorio para grupos cerrados, básicamente dedicado al desarrollo y la investigación. El 30 de noviembre del 2022, por primera vez, cualquier usuario con acceso a Internet podía acceder a interactuar con un asistente de inteligencia artificial. Y eso fue lo que marcó el actual ritmo y lo que algunos llaman la carrera o la guerra por la inteligencia artificial. En el medio aparece Gemini, en el medio se lanzan los modelos con razonamiento, en el medio aparecen varios modelos open source, como Mistral, como Llama, como DeepSeek, como Kim, y hay un punto muy importante, diciembre del año pasado, en realidad agosto, noviembre, en el que los tres grandes, que son en este momento OpenAI, Google y Anthropic,
en el campo de la inteligencia artificial, hacen su lanzamiento de modelos de alta capacidad. En agosto pasado, GPT lanza GPT-5, primero era el 5.0. En noviembre, Google lanza Gemini 3 Pro. En ese momento se constituyó en el mejor de los modelos. Y el mismo noviembre, Anthropic por primera vez se pone a la altura en cuanto a capacidad, se pone a la altura de OpenAI y de Google con la puesta en línea de Claude 4.5, lo cual significó ya en su momento una verdadera revolución. La historia de Claude y de Anthropic arranca con publicaciones a partir del marzo del 2023. Muchos deben haber escuchado la anécdota de que Anthropic fue fundado por los hermanos Amodei después de separarse de OpenAI, molestos por algunas situaciones internas que se vivían en el mundo GPT. Fruto de eso, se retiran de OpenAI, fundan Anthropic y en marzo del 2023 presentan Claude 1.0, un asistente con algunas concepciones completamente diferentes de lo que se estaba haciendo en el resto de la industria. A partir de ese momento, piensen que arrancó más tarde, es el de los grandes que están en este momento en el tapete, es el que último arrancó, quizás el único que inició tareas después fue Grok de xAI, la empresa de Elon Musk. Arrancó en definitiva su primera intervención masiva y conocida fue en marzo del 2023. A partir de ahí empieza una secuencia progresiva de perfeccionamiento y de nuevas versiones. Ya en mediados del 2024, en junio, con el lanzamiento de Claude 3.5, se cristalizan una serie de ideas que no se veían del todo con claridad hasta el momento. Ahí surgen los artifacts, que es el antecedente de GPT con Canvas y de Gemini con Canvas. Los Canvas, como se conocen en GPT y en Gemini, en realidad son una creación de Anthropic que se introdujo antes, meses antes, en Claude 3.5. Y a partir de ahí empieza a acelerar cada vez más. Hacia fines del 2024, Claude era ya el modelo que mejor computer use tenía. ¿Qué es esto del computer use? Es la capacidad del modelo, porque esto propiamente es una capacidad del modelo que después utilizan los asistentes y los agentes. Computer use es la capacidad de interactuar con la terminal en la cual está corriendo, es decir, de generar movimientos en la pantalla. Hoy ustedes escuchan hablar de completar formularios, por ejemplo. Ok, eso es computer use, provocar acciones en la terminal. Esto es un campo en el cual domina Anthropic desde octubre, noviembre del 2024. El año pasado para Anthropic fue un año muy acelerado en el cual empezó a poner en producción antes que otros sus agentes. Ya vamos a hablar de la diferencia entre un agente y un asistente. Hasta que finalmente
A fines del 2025 lanza la serie 4.5. En ese momento se mantuvo durante 2 semanas como la más potente disponible para el público en general. Y esto se reafirma en febrero del 2026 con el lanzamiento de Cloud Opus 4.6, que es al día de hoy uno de los modelos más potentes disponibles. Gemini 3.1, GPT 5.5, Cloud Opus hoy 4.7, porque fíjense, a pesar del lanzamiento en febrero, ya hubo una revisión en el mes de marzo de una gran capacidad. ¿Qué es esto de Opus, Sonnet? Y les agrego uno, Haiku. Todo en el mundo Anthropic es muy particular. Y particular es la denominación. Ustedes, si son usuarios de GPT o de Gemini, están acostumbrados a distinguir dos grandes familias de modelos, los modelos Flash y los modelos Thinking, ¿sí? De hecho, tenemos dos variedades en cada versión de GPT y tenemos dos variedades en cada versión de Gemini. Bien, en el caso de Anthropic, no hablamos de Flash y Thinking. Hablamos de Haiku, Sonnet y Opus. Cada versión es una familia de modelos. Así tenemos la familia 4.5, la familia 4.6, la familia 4.7. Y dentro de cada familia hay 3 variantes que marcan tamaño del modelo y marcan, obviamente, capacidad de razonamiento del modelo. Cuanto más grande es el modelo, mayor cantidad de parámetros tiene, mayor capacidad de razonamiento tiene, o de inferencia, para ser más preciso, mayor capacidad de inferencia tiene esa variante. En el caso de Claude, Haiku es el más pequeño, por lo tanto el más rápido, pero el que emplea menos razonamiento. El intermedio es Sonnet y el modelo grande con gran capacidad de razonamiento es Opus. Esto hace a las recomendaciones acerca de cuál usar en qué circunstancia. Para tareas rápidas que requieren poco razonamiento y en donde el nivel de alucinaciones no tiene un impacto significativo, por ejemplo, la redacción de correos electrónicos rutinarios, la síntesis de artículos para la lectura y la consulta, es decir, tareas poco complejas y en donde apreciamos más la velocidad que la exactitud. La respuesta es Haiku. ¿Sí? Para tareas muy complejas, tareas de investigación, tareas de análisis de datos complejos, el modelo es Opus. Es el más lento, pero es el que tiene mayor nivel de razonamiento, mayor calidad, muy poca probabilidad de alucinaciones, lo cual nos da como resultados activos de muy alta calidad. Algo vamos a ver de eso. Y entre ambos está Sonnet. Sonnet es un modelo bastante grande, más cerca en ese sentido de Opus que de Haiku,
muy equilibrado, con una gran capacidad para responder a las tareas más habituales. El 90% de las tareas quizás pueda ser resuelto con Sonnet. Es con muy buen nivel de razonamiento, con muy baja tasa de alucinaciones, un poco más lento que Haiku, pero no tanto. Paréntesis. Cuando hagamos algún ensayo, se van a encontrar con que siempre Claude es más lento que sus competidores. Claude es un modelo que aplica más inferencia y eso siempre lo hace más lento. La mayoría de las tareas de orden empresarial se cubren magníficamente con Sonnet. Nota al pie, segunda nota que pongo en esta diapositiva. Yo hablé de familias y de variantes dentro de la familia. Sí, pero tengan presente que Anthropic no pone a disposición la familia completa. La mayor parte de las veces va poniendo progresivamente distintas variantes disponibles y a medida que va avanzando las variantes se van completando y podemos ir viendo todo. Esta es la aplicación de escritorio de Anthropic, ya vamos a hablar de esto. Hay una aplicación de escritorio que tiene alguna serie de funciones, muchas en común con el acceso web, otras no. Y por el otro lado el acceso web. Como se dan cuenta, es similar a la mayoría de las interfaces que ustedes conocen. No es una interfaz web, pero es semejante. Y tiene una ventana de prompt importante. Y abajo a la derecha tenemos el selector de variantes. Estas son las que están disponibles en este momento. ¿Ven? Hay disponible un Haiku 4.5, un Sonnet 4.6, un Opus 4.7. Ya vamos a hablar de qué es el pensamiento adaptativo, pero esos son los modelos más avanzados de cada variante. Obviamente también podrían optar por un Sonnet 4.5, por un Opus 4.6. Espero haber dejado claro cómo son las variantes. Pregunta de examen, me contestan en el panel de preguntas y respuestas, porque creo que si tienen que no, ustedes no tienen el de chat disponible. ¿Qué modelo tiene qué variante de qué modelo tiene mayor capacidad de razonamiento? ¿Un Sonnet 4.5 o un Opus 4.6? ¿Un Sonnet 4.5 o un Opus 4.6? Opus 4.6, exacto. ¿Eh? Opus 4.6 es el que tiene es el de mayor tamaño, es el que tiene mayor capacidad de razonamiento. Pregunto, si tengo que desarrollar una tarea relativamente rápida que no requiere que comprometa razonamiento y no tiene riesgo significativo, ¿qué preferirían utilizar? ¿Cuál de los modelos de las variantes que está en pantalla en este momento, utilizarían?
Está bien, alguien puso haiku, yo coincido con haiku, pero haiku puro no existe. Lo que existe es una versión, una variante de haiku para una familia. De las que está en pantalla, vuelvo a poner, ¿cuál usarían? Haiku 4.5, correcto. Tareas simples, vamos con haiku. Como se dan cuenta, ya desde este paso en adelante, Claude es diferente. Claude funciona de otra manera. En la Claude 4.6 es una generación, es una familia, es la que está relativamente más completa en este momento, porque hay un Sonnet 4.6 que fue lanzado el 17 de febrero y un Opus 4.6 que fue lanzado el 5 de febrero. Los dos muy utilizados, aunque ya hay un Opus 4.7 y vamos a hablar de él, porque Opus 4.6 es más rápido que Opus 4.7 y a veces no necesito tanto nivel de razonamiento. Pero eso fue el lanzamiento de febrero de este año. Está basado en lo que llamamos una estructura, una arquitectura constitucional, y les prometo que voy a explicar qué es eso, que fue actualizada este año. La arquitectura constitucional se renovó en el mes de febrero, si no me equivoco, de este año, e introdujo el concepto y la funcionalidad de razonamiento adaptativo, que ustedes lo vieron recién en la interfaz. Por defecto el razonamiento adaptativo está desactivado y uno lo puede activar. Fíjense que ha cambiado. ¿Qué significa razonamiento adaptativo? Sonnet y Opus, que son particularmente los que pueden operar con más razón con razonamiento adaptativo, son variantes que tienen un gran peso de inferencia, tienen muchísima capacidad y nos permite a nosotros buscar más capacidad o menos capacidad. Cuando activamos razonamiento adaptativo, le estamos dando a una función interna del modelo la capacidad de definir cuánto razonamiento tenemos que aplicar. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando trabajamos con Claude, una de las cosas que es muy clara y muy evidente, sobre todo en Sonnet y en Opus, es que lo primero que hace el modelo es analizar el prompt que nosotros ingresamos. Y esto se hace evidente en que muchas veces nuestro prompt es incompleto, no da toda la información que necesitamos, y entonces lo primero que nos devuelve el asistente es un requerimiento para que completemos lo que faltó. Entonces, aparecen mensajes tales como: para poder cumplir la tarea que me estás solicitando, necesito que me indiques esto o esto o esto o esto. Y nosotros tenemos que completar. Es más, suele agregar una opción que es: si lo prefieres, elijo yo y hago esto, esto, esto y esto. Y yo puedo simplemente decirle adelante, nada más. Pero esto lo que nos está marcando es que lo primero es un análisis del prompt. Cuando yo le activo razonamiento adaptativo, lo que estoy dándole permiso es:
que a partir de ese análisis del prompt decida él cuánta inferencia tiene que aplicar, cuán compleja tiene que ser la inferencia para llevar la tarea adelante. Como se dan cuenta, Claude tiene lo suyo. ¿Ah? Y ya claramente 4.6 está muy enfocado en computer use y consecuencia de eso va a ser alguno de los agentes que vamos a ver después. Mejora significativamente la forma de operar en esta interfaz de escritorio que les estoy mostrando. Esta interfaz de escritorio que les estoy mostrando es la que incluye un agente que es Cowork. Cowork es un agente que realiza tareas por sí mismo. Ustedes le ponen un objetivo, le indican qué es lo que tiene que hacer, definen lo que llamamos un disparador. Cuando ocurre esto, tenés que hacer tal cosa, y a partir de ese disparador opera solo, sin necesidad de intervención nuestra, hasta que llega a un punto que, según lo que hayamos definido, solicita alguna intervención de nuestra parte. Entre esas acciones está el tomar alguna acción sobre un navegador, sobre un cliente de correo electrónico, incluso sobre algunas aplicaciones. Eso es lo que llamamos computer use. Sonnet 4.6 ya es un asistente con gran capacidad para operar sobre interfaces de escritorio. Presenta razonamiento multinivel, es decir, no solo es capaz de razonar, es capaz de autocorregirse. Una de las cosas, de las manifestaciones más extrañas que tiene, quizás para los que están acostumbrados a trabajar con otros asistentes, es la capacidad reflexiva que tiene Claude. Claude inicia una tarea, no solo analiza el prompt, sino que analiza sus propias estrategias y sus propias respuestas, con lo cual permanentemente estamos viendo que dice, bueno, voy a hacer esto, pruebo con esto, no está funcionando como quiero, voy a cambiar la estrategia, voy a hacer esto otro. Obvio que esto hace que sea más lenta la obtención del activo, pero también es parte de lo que construye la calidad de los activos que genera. Para que veamos un poco cómo funciona eso, vamos a ver a Claude en operación. Después vamos a la constitución de Claude. Esta es la interfaz web de Claude, que si no la recuerdan, les muestro la aplicación de escritorio. Ven que vamos al equivalente, que es el nuevo chat, el chat inicial. Si se fijan, no son exactamente iguales. La aplicación de escritorio permite interactuar con algunos agentes, Cloud Code, que es el agente para desarrollo de código, Cowork, que es el agente para el desarrollo de tareas. De estos dos, solamente está disponible Cloud Code en la interfaz de web y no está disponible Cowork. Pero la interfaz web tiene otro agente que ya les voy a mostrar, que es Design, que no está disponible en la interfaz de escritorio.
no todas las interfaces tienen la misma capacidad. Bien, vamos a hacer nuestra primera experiencia. Yo para eso tengo preparado un prompt, no muy sencillo, pero que cumple las características de un prompt estructurado convencional. Redacta el borrador de un informe sobre las novedades introducidas por Gemini 3.1 Pro y define rol, contexto, origen y expectativa, lo tradicional. Los que quieran el prompt después lo pueden pedir, no hay problema. No lo voy a leer todo ahora porque esto se haría... pregunta Kimei si la versión desktop tiene más funcionalidades. No, Kimei, tiene funcionalidades diferentes, como marqué. Por ejemplo, Cowork solo en la versión de escritorio, pero la versión de escritorio no soporta Design. Design solo en la versión de web. Igual con tu usuario tenés acceso a los dos y los dos se mantienen coordinados, ¿sí? No es que uno puede lo que el otro no puede. Entonces, lo que es importante acá es en la expectativa, espero un informe que contenga un sumario, la información y análisis que sea conveniente, una comparación con GPT 5.5 y con Sonnet 4.7, los últimos de ambos, una conclusión clara y ejecutiva, recomendaciones de interés para el negocio, un anexo con las fuentes consultadas y para evitar las alucinaciones, algo que personalmente tiendo a agregar en muchos prompts, cuando no tengas información verificable y cierta sobre un punto, no elabores tu propia respuesta, simplemente responde no sé. Es una de las causas de las alucinaciones es que no han sido entrenados los modelos para decir no sé. Me están pidiendo que comparta el prompt ahora. Ustedes no tienen ventana de chat. No tengo cómo compartirlo ahora. En todo caso, después vemos de agregarlo de alguna manera, ¿sí? Vamos a copiar el prompt, lo pegamos. Tiene una ventana de prompt relativamente cómoda. Vamos a elegir hacerlo con Sonnet 4.6 para tener un buen nivel de razonamiento, ¿sí? Sin irnos a un Opus o a un 4.7 que son más densos. ¿Cómo llegas a la versión de escritorio? A la versión de escritorio llegas a través de la página web de Cloud, cloud.ai o cloud.com o anthropic.ai. ¿Sí? Ejecutemos y les pido que presten atención a la pantalla porque una de las diferencias es que Cloud empieza a decirnos lo que pasa. Miren, verificó, ya hubo un paso que lo perdimos, está recogiendo la información sobre Gemini 3.1 Pro. Lo pueden ver. Empieza la comparación con GPT-5 y con Sonnet. Me van mostrando los sitios que está revisando. Y ahora me dice, tengo información verificada para redactar el informe. Noto, sin embargo, un punto importante. Las fuentes disponibles no mencionan GPT 5.5 ni Cloud Sonnet 4.7 como modelos comparables vigentes al lanzamiento de 3.1. Los contemporáneos documentados
voy a señalarlo claramente en el informe tal como indicaste. ¿Sí? Bien, la instancia reflexiva, eso no es parte de lo que pedí, pero me informa. Y siguen apareciéndome mensajes. Está creando el reporte en un documento Word. ¿eh? En Cloud no hay Canvas, como lo hay en Gemini o como lo hay en GPT. No hay Canvas. Pero hace esto que van a ver ahora, que es el resultado, volcarlo directamente. Yo no lo pedí, si quieren, después pueden revisar el prompt, pero van a ver que no está entre lo que yo solicité. Yo no pedí el documento Word, pero lo genera. Eso es lo que en Cloud llamamos un artefacto. ¿eh? En realidad es una traducción que para nosotros suena muy dura. El término en inglés es artifact. ¿eh? Está componiendo todo el reporte. Notan la velocidad. ¿eh? Si esto lo hubiéramos hecho con GPT sería muchísimo más rápido, con Gemini no tan muchísimo, pero hubiera sido más rápido que esto. ¿sí? Si quieren saber lo que está haciendo, podemos desplegarlo. Entonces me dice, ¿qué es lo que está preparando en este momento? A ver. Está creando el reporte como un documento Word, para eso empieza a trabajar. Está usando JSON para desarrollar la acción de generar el documento. Y requiere su tiempo. Como ven, está armando todo el texto antes de volcarlo en un documento Word. Apartado 3, comparación con modelos competidores. Implicancias de negocio, ya está llegando al final del documento. La conclusión. Si hacen la prueba, el asistente, tanto el asistente en línea como la aplicación de escritorio son de acceso gratuito, limitado. Se van a encontrar con que no pueden hacer muchas cosas, limitado en cuanto a uso, a cantidad, no a prestaciones, pero totalmente funcionales. Si lo hacen, van a notar el problema de velocidad. Observen el documento Word que me generó. Es el equivalente a un Canvas. Yo podría interactuar con el documento. Me generó un documento de 8 páginas, totalmente estructurado. Para la comparación generó una tabla comparativa que incluye hasta el precio del millón de tokens para las interfaces API. Una interfaz de benchmark, comparando. Hace todo el análisis, las recomendaciones de implicancias para el negocio, dónde agrega valor uno, dónde agrega
valor otro, las conclusiones, las recomendaciones para el negocio y el anexo de fuentes consultadas, que no son pocas, como ven. Una nota metodológica. Este informe sigue el principio de transparencia epistémica en los casos en que no se dispone de información verificable y cierta, por ausencia en fuentes primarias o divergencia no resuelta entre fuentes. Se indica explícitamente no sé en lugar de elaborar estimaciones propias. Eso es en realidad efecto del prompt. Lo que tiene de diferente es que Claude lo transparenta, cosa que otros modelos no hacen. Prueben incluir una cláusula de no sé en otros modelos, se van a dar cuenta que funciona, que declara cuando no sabe, pero no la transparenta como una nota metodológica en este caso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre la interfaz? Ya preguntaron la diferencia entre la aplicación de escritorio y la interfaz web. ¿Dónde se baja la aplicación de escritorio? Si yo contrato el plan de Cloud, ¿se puede limitar el consumo de tokens para que no me genere gastos excesivos? ¿Podría indicar dónde se limita, si se puede? Sí, lo que haces es contratar una suscripción de tipo personal, que es la que yo estoy usando acá. Este es un usuario que cuenta con una suscripción, si yo no me acuerdo mal, se llama Plus o Pro, que es una suscripción de $20 mensuales, Pro, 17 más impuestos. Perdón, 20, si factura anual cobra 17 mensuales. Esta no se maneja por tokens, no mide tokens, lo que mide es cantidad de iteraciones y hay un límite diario para eso. ¿Sí? Para que tengas por token, eso son las suscripciones de tipo corporativo, la suscripción Team o la suscripción Enterprise. Estas sí se manejan por token, tienen algunas características diferenciales en la interfaz, ¿sí? Pero las suscripciones individuales o personales no manejan el concepto de tokens, como no pasa con ninguno, tampoco GPT ni Gemini te aplican el concepto de token, te aplican un concepto de límite de uso que está en base a la cantidad de activos que vas generando. La cuota de activos de Cloud es notoriamente más baja que la cuota de activos de Gemini o de GPT. Para que ustedes tengan idea, yo normalmente puedo pasar todo el día trabajando sobre Gemini y nunca llego al límite de la cuota. Tengo también una suscripción Pro del mismo nivel. En Cloud, trabajando al mismo ritmo, no llego a media mañana. Sí. Rápidamente se agota la cuota. Tiene una ventana de contexto amplia. Ventana de contexto amplia tiene que ver con el tamaño de el ingreso que nosotros hacemos, que suma el tamaño del prompt que incorporamos con los adjuntos. Es muy importante el tamaño del prompt, sobre todo en desarrollos de tipo corporativo, a desarrollos, perdón, me perdí, porque me puse a leer una pregunta. Es muy importante en desarrollos de tipo corporativo, si lo queremos para uso profesional, porque
el tamaño de la ventana de input. En realidad en todos los modelos hay dos ventanas, la de input, que es lo que nosotros ingresamos, y la de output, que es la que produce el modelo. Los límites, las dos tienen límite de tamaño, pero la que afecta directamente nuestra consulta es la ventana de input, porque limita la cantidad de datos que yo puedo subir en una consulta. Para que ustedes tengan idea, GPT 5.5 tiene una ventana de input de 256.000 tokens. Eso se mide en tokens. La ventana de input o de contexto, como le dicen, de Gemini es de 1 millón de tokens y la ventana de contexto de Claude 4.6 es también de 1 millón de tokens. Elementos de referencia. 1 millón de tokens les permite subir completo la saga de Harry Potter. ¿Ah? Si lo quieren poner en términos de palabras en castellano, aproximadamente cada 1000 tokens son 750 palabras. No hay una correspondencia exacta. Cada 1000 tokens, 750 palabras aproximadamente. ¿Sí? Sugerencia es, si tienen problemas con el límite, vayan al inglés. Esto es paradójico, hay un artículo publicado la semana pasada que se han aplicado específicamente a medir y claramente los textos en inglés consumen menos tokens que los textos en castellano y prácticamente en cualquier otro idioma. Dato curioso y un poco gracioso. Pero muy importante el tamaño de la ventana de contexto porque tiene que ver con el volumen de datos, por ejemplo, que subimos para hacer un análisis de estadísticas o el volumen de los datos que subimos en un texto que necesitamos analizar, necesitamos sintetizar o lo que fuere. Visión avanzada tiene que ver con una capacidad de cada modelo de interpretar las imágenes, no de generar imágenes, no confundamos. Visión o computer vision, también se le suele decir, tiene que ver con la capacidad de interpretar, es decir, de que yo le suba una imagen y me la describa, o por ejemplo que saque la foto de una factura y le pida que me diga cuáles son los productos que están mencionados en la factura, o que saque la foto de una nota tomada a mano y le pido que transcriba la nota. Es interpretar la imagen, esa capacidad. Claude tiene 4.6, una gran capacidad de interpretación de diagramas técnicos, de planos, de capturas de pantalla. Pero, Claude no genera imágenes. Si ustedes buscan un modelo que genere imágenes, no es Claude. Claude no puede generar imágenes. Puede generar esquemas, puede generar gráficos esquemáticos. No puede generar la imagen de una pareja tomando café en una vereda de Zaragoza. No, eso no lo puede hacer. No tiene esa capacidad. Y el otro distintivo es la alineación ética. Es decir, Anthropic y Claude tienen una gran preocupación por la seguridad y la ética del funcionamiento de la inteligencia artificial en general y de sus modelos
en particular. Por eso el diseño de los modelos de Anthropic es diferente. El diseño está hecho en función de lo que Anthropic llama una constitución. La constitución es una definición de principios y valores a los cuales se obliga el modelo a respetar. Esto quiere decir, el modelo no puede realizar ninguna operación que contradiga la constitución de Anthropic. Esa constitución fue actualizada a inicios de este año y ustedes recién la teníamos visible, la pueden consultar en línea. A ver, ¿dónde fue? Acá está. Yo generé una traducción al castellano. Esto tiene la característica de una constitución. Esta constitución es pública, es un compromiso de Anthropic con, podemos decir así, de alguna manera, la humanidad respecto de cómo va a funcionar la inteligencia artificial. Cualquiera puede usar la constitución de Anthropic, no tiene derechos reservados, al contrario, tiene una licencia de uso común. Y la licencia, la constitución, así, bueno, ahí tienen, ¿ves? Valores fundamentales, en general seguro, ética en términos generales, conforme a las directrices de Anthropic, verdaderamente útil, etc. Esto es parte de la raíz del conflicto que mantiene la Anthropic con el gobierno de Estados Unidos respecto del uso de inteligencia artificial. Ocurrió una cosa muy, muy particular. Los modelos de Anthropic estaban siendo ampliamente utilizados por el Pentágono. De hecho, habrán escuchado las noticias periodísticas, hablaban de que la planificación de la captura de Maduro, por ejemplo, había sido realizada con Sonnet, pero cuando intentan utilizar Anthropic en drones no controlados por humanos, drones autodirigidos, se encuentran con que Anthropic no funciona en ese contexto. ¿Por qué ocurre? Porque la Constitución se lo prohíbe. La Constitución no permite que las dos cosas que molestaron fue que la inteligencia artificial controle armas autónomas y no permite que la inteligencia artificial sea utilizada en el reconocimiento facial de ciudadanos en la vía pública. Pidieron a Anthropic que modificara eso y Anthropic dijo no, eso es parte esencial constitutiva de la empresa y de los modelos de inteligencia artificial, y ese es el detonante de que Anthropic haya sido vetado para la suministros federal en Estados Unidos. ¿Sí? Tiene que ver con esto. En este tipo de temas, Anthropic es claramente el líder y Sonnet 4.6, 4.7 y mitos, del cual hablaremos ahora, son clara demostración. El último modelo claramente disponible para el público en general es Opus 4.7. Un modelo que ha mostrado una
gran capacidad para todo lo que es ingeniería de software y manejo de agentes autónomos, para realizar tareas. Utiliza también pensamiento adaptativo, tiene capacidades de razonamiento extendido, resuelve problemas lógicos, tiene muy buena capacidad de codificación en los benchmarks que comparan. Hay un benchmark que se llama la última frontera del hombre o la última tarea del hombre, que compara cuánto tiempo, no, tareas de qué nivel de complejidad puede hacer de acuerdo a cuánto demora un humano en hacerlas. Las calificaciones que recibe 4.7 en ese tipo de desafíos, que son básicamente de codificación, no las obtiene nadie. Ha superado todas las limitaciones y de hecho están reformulando la prueba porque se llega a un nivel de capacidad en donde se pierde precisión en la medida. Puede resumir conversaciones largas automáticamente, manteniendo el contexto, sin aumentar el costo, porque hay todo un tema de discusión en este momento. Entre las preguntas había aparecido el tema del costo de los tokens, y la pregunta que estaba dando vueltas era ¿cuánto cuesta? Los tokens de Anthropic son de los más caros que hay, pero Anthropic tiene el nivel de consumo de tokens más bajo, con lo cual el consumo de tokens compensa el precio. No del todo, siguen siendo más caros los proyectos hechos con Anthropic, pero la calidad, la capacidad, la poca presencia de alucinaciones hacen que sea el modelo utilizado. Comercialmente, recién rozamos el tema un poco cuando hablamos de las suscripciones. Ustedes tienen suscripciones de tipo personal y tienen suscripciones de tipo corporativo. Las suscripciones de tipo corporativo son Team para equipos medianamente pequeños, Enterprise para grandes empresas, y se puede contratar independientemente solo uso de la API. ¿Sí? Las dos que están hacia la izquierda, la gratuita y la Pro, son usuarios personales no corporativos. Y en ese sentido, en cuanto al uso de los datos, destacar que el uso para entrenamiento está siempre presente en usuarios personales, los que aseguran privacidad y seguridad son los contratos de tipo corporativo. Por eso la marca roja para los usuarios de tipo personal y la marca verde para los usuarios de tipo corporativo. Fíjense que los datos de usuarios personales pueden ser conservados hasta 5 años. 30 días si no, eso quiere decir si ustedes ponen que no quieren que se usen sus datos, hay que decirlo explícitamente porque si no, los datos se usan en el entrenamiento. Si ustedes dicen no quiero que se usen, la memoria se guarda solo por 30 días, a los 30 días se van purgando los acontecimientos más viejos. Veo algunas preguntas antes de pasar al tema siguiente. ¿De qué depende la velocidad de Opus 4.7 o cómo es que logran esa velocidad? ¿Depende del hardware, del internet? A ver, la velocidad con la que funciona depende de múltiples elementos. Uno es la cantidad de parámetros
Segundo es la cantidad de inferencia que se está aplicando. Como viste en el ejemplo que hice correr, el caso de Cloud implementa mucha inferencia, revisa muchas veces y eso hace que sea más lento. ¿Depende del hardware pusiste? Sí, también en parte, y una de las limitaciones que está intentando superar Anthropic y que no va a poder superar claramente hasta fin de año es la falta de capacidad de procesamiento. Ha crecido muchísimo, es el modelo que más creció en cantidad de usuarios, sobre todo de usuarios corporativos en estos 4 meses últimos, y está necesitando expandir. De hecho, firmó contrato con Google, firmó contrato con Azure y acaba de alquilar Colossus, que es el data center más grande en operaciones en este momento, que es el creado por Elon Musk. Eso le ha permitido desahogar un poco la necesidad de procesamiento, pero es una demanda creciente. ¿Cómo llego a la versión de escritorio? Puedes mostrarlo, lo hago hacia el final, ¿sí? ¿Puedes indicar de nuevo cuáles son las partes para el prompt? Las partes para el prompt, un prompt estructurado básicamente tiene 4 partes, Eric. Rol, contexto, origen de la información y expectativa, es decir, qué es lo que estás esperando recibir como respuesta. Javi, consultas sobre el desempeño si es verdad que es el mejor para el desarrollo de aplicaciones, en general o alguna arquitectura específica de aplicaciones. No soy programador, Javi, con lo cual no soy el mejor para elaborar en juicio. Lo que puedo comunicarte es lo que escucho de los que saben. Y en ese sentido, es el más usado porque se ha mostrado muy eficiente, porque ha sido el primero en tener un agente dedicado, el segundo ha sido GPT. GPT tiene un code, ¿eh? Un códex, ¿eh? El de Anthropic se llama Cloud Code y el de GPT se llama GPT Codex, ¿sí? La mayoría de los desarrolladores lo adoptaron. Primero iban por el lado de Cursor, después fueron migrando hacia Cloud y hasta donde se mantiene Cloud como líder en el área en este momento. Si es mejor en algún lenguaje de programación que en otro, eso te lo podrá decir un desarrollador. Hasta ahí es lo que puedo con seriedad intentar decirte. Bien, 4.7 es el más avanzado de los que tenemos disponibles hoy. De hecho, 4.7 es muy bueno para desarrollos de ciberseguridad, tanto para la elaboración, para el rastreo de vulnerabilidades. Anthropic ha desarrollado no solo Cloud Code para generación de código, sino que ha desarrollado un Cloud Sec para verificación de errores en el desarrollo del código, etcétera, y en eso 4.7 es muy eficiente, pero desarrolló un modelo más potente que seguramente han escuchado nombrar con el nombre de Mythos, Claude Mythos Preview. Claude Mythos Preview es un modelo que fue anunciado relativamente, porque en realidad se anunció porque hubo una filtración de la noticia y eso obligó a Darío Amodei a anunciar públicamente el modelo. En abril del 2026
que estaba listo Mythos Preview. Pero Mythos Preview tiene una potencia tal y una capacidad tal que la demostró una vez puesto en funcionamiento, porque no estaba previsto que fuera así. Mostró una gran capacidad en el trabajo en ciberdefensa. Tiene una precisión, una velocidad y una profundidad en el análisis de software como, según dicen, y ahora van a entender por qué digo según dicen, no hay antecedentes hasta el momento. Y esto preocupó mucho. ¿Por qué? Porque han encontrado que, por ejemplo, entre la detección de una vulnerabilidad de día cero y tener listo el exploit para explotar esa vulnerabilidad, Mythos lo puede hacer en un periodo de 12 minutos, lo cual hace que la velocidad con la que Mythos puede analizar software, detectar aplicaciones y elaborar una estrategia de ataque es muchísimas veces superior a la capacidad que tiene un operador senior de dar respuesta a ese ataque. Eso hizo que Anthropic lo considerara muy peligroso. ¿Por qué? Porque pone en riesgo toda la infraestructura de comunicaciones del planeta. Y esto ha generado, después del anuncio, mucha preocupación. ¿Por qué? Porque cualquiera que quiera utilizar mitos para desarrollo de algún tipo de ataque tiene una herramienta que es muy difícil de contrarrestar a menos que se cuente con el mismo mitos. De ahí que Anthropic había ya decidido no liberar al público el uso de Mythos Preview. De hecho, lo que hizo fue mantenerlo cerrado, sin acceso público, solamente accesible para organizaciones básicas que utilicen mitos para detectar vulnerabilidades y parcharlas. ¿Eh? La idea de Anthropic, en esto Darío Modei ha hablado mucho, son muy conscientes de que esto no detiene la evolución, esto no imposibilita que atacantes malintencionados pudieran aprovechar modelos semejantes. De hecho, hay previsiones que hablan de que entre 3 y 5 meses modelos de este tipo van a estar en manos de cualquiera. Pero la idea de Anthropic es decir, nosotros nos anticipamos, este modelo es el primero de este tipo, ok, lo reservamos y queda guardado para tareas de defensa. ¿Para qué? Para que todos los productores de software a nivel mundial para infraestructura tengan la oportunidad de defender sus productos antes de que la herramienta esté disponible para el ataque. No sé si fue suficientemente claro. De allí que creó el proyecto Glasswing. Glasswing, por acá, denme un segundo. Ahora vamos a los hallazgos. Glasswing es un proyecto, de hecho se llama Proyecto Glasswing, que es el responsable de controlar el acceso a mitos en esta etapa. ¿Sí? Solo acceden a mitos aquellos que se integran en el proyecto Glasswing. El proyecto Glasswing contó con 12 miembros fundadores, a los cuales se sumaron después 40 organizaciones. Entre los fundadores están AWS, Apple, Broadcom,
Cisco, CrowdStrike, Google, JP Morgan, Linux Foundation, etc. Hoy es un conglomerado de 40 empresas, había unas 17 empresas de origen europeo que se iban a incorporar, pero surgió un bloqueo de parte del gobierno estadounidense que ahora está queriendo controlar el acceso a mitos porque lo considera un problema de seguridad nacional. ¿Sí? Mitos, Anthropic le destinó un presupuesto de $100 millones para el uso por parte de las empresas. La idea es que todas las empresas miembros del proyecto Glasswing tienen acceso para realizar análisis de sus aplicaciones y generar los parches necesarios para protegerlas. Miren, de hecho, supongo que lo habrán visto porque se hizo bastante público, pero Firefox, la última versión de Firefox, al hacerle la revisión encontraron 271 vulnerabilidades que nunca habían sido detectadas. 271 vulnerabilidades en un escaneo de poco tiempo. Ese es el estado acá. Tengo una pregunta que es, ¿qué noticias hay respecto al uso generalizado de mitos? Por ahora no están hablando de abrirlo. Mitos no es de esperar que esté abierto el uso generalizado. La intervención del gobierno de Estados Unidos lo complica un poco más. Ya hay una versión de GPT que se llama GPT 5.5 Cyber que Daybreak se llama el proyecto de GPT, estaba intentando recordarlo, Daybreak, que sí está abierta y que está incorporando nuevas empresas. De hecho, ya está hablando con la gente de la Comunidad Europea y estamos atentos a cómo evoluciona. No es una evolución del todo clara, ¿no? Sergio pregunta si puede usar Obsidian integrado para aumentar la capacidad de memoria y así ahorrar token. No he visto algo por el estilo, Sergio, porque en algún momento tenés que enviar al motor de inteligencia artificial los datos que querés que sean procesados. No es una cuestión de aumentar nuestra capacidad de memoria, sino es una cuestión de la cantidad de datos que enviamos y recibimos. Eso es lo que está pesando. Hay empresas que compitan con cloud que no sean estadounidenses. Hay varias empresas chinas, hay varias, no muchas, pero hay un par de empresas europeas. La más conocida es Mistral, que es una empresa francesa. Ahora, en ese nivel, muy poco. Alguna empresa china solamente en ese nivel. ¿Sí, Daniel? Ok. Para completar esto, un punto del que no quiero dejar de hablar, algo ya vieron, es el tema de asistentes y agentes. No es lo mismo un asistente que un agente y no cualquier desarrollo de inteligencia artificial es un agente. La comparación que a veces se hace es, si estuviéramos corriendo un rally, el copiloto es un asistente. Le da información al piloto para que el piloto la ejecute.
el piloto es un agente. A un asistente ustedes le dan instrucciones y lo que reciben del asistente es cómo se hace. Por ejemplo, yo tengo que desinstalar una aplicación. Si yo uso un asistente, ChatGPT, por ejemplo, ustedes lo que van a obtener es la respuesta de cómo desinstalar la aplicación. Les va a dar el paso a paso, les va a explicar cómo hacerlo y ustedes tienen que desinstalar la aplicación. A un agente ustedes le piden que la desinstale y el agente la desinstala. Esa es la definición. Por eso decimos que el asistente es reactivo, mientras que el agente es proactivo. El agente conversa, el asistente conversa, el agente actúa. El agente puede leer archivos, puede ejecutar códigos, puede eliminar archivos, puede copiarlos. Un agente es un desarrollo que cumple un ciclo que planifica lo que ustedes lo vieron hacer a Claude cuando le pedí el informe comparativo de modelos de inteligencia artificial. Planifica, convoca herramientas, revisa el resultado, lo analiza y, si es necesario, pasa a la siguiente acción. Ya no tenemos todo el detalle porque no se conserva todo el detalle, pero a ver si vuelvo. Ustedes y revisan el paso a paso, van a encontrarse con que fue haciendo eso. Analizó, desarrolló una estrategia, buscó las herramientas, acá instaló el paquete docx para ejecutarlo, etc. ¿Qué agentes hay en Claude? Claude se ha caracterizado desde el año pasado por brindar una multiplicidad de agentes. Los más conocidos son Cloud Code, que es el usado para codificación, y Cloud Cowork, que es el último que aparece ahí en la lista y que solamente está disponible en la aplicación de escritorio por su capacidad de desarrollar trabajo de oficina. Obviamente con mucho cuidado, porque si ustedes le dan acceso a los archivos, puede borrar todos los archivos. Del mismo modo que si ustedes le dan acceso al correo electrónico, podría teóricamente borrar todo el correo electrónico. Hay agentes que están gestionados, hay agentes autónomos. Hoy contamos incluso, y es el próximo paso en la implementación a nivel corporativo, de gestores de agentes. ¿Por qué? Y porque empezamos a tener cientos de agentes trabajando simultáneamente dentro de una estructura y eso ya se vuelve complicado de gestionar y para eso necesitamos gestores inteligentes. Empezamos a tener agentes que gestionan agentes. Un ejemplo es el desarrollo de seguridad que presentó Microsoft hace apenas unos días y que se conoce como, se me va a escapar el nombre, se conoce como M-Dash. M-Dash es un sistema de agentes que utiliza 100 agentes solamente en discutir una posible vulnerabilidad, pero que a su vez tiene
agentes que controlan esos agentes, que hacen un control de calidad, que actúan como adversativos y que van mejorando el nivel de razonamiento que tienen los agentes originales. Con lo cual, M-Dash es hoy es uno de los desarrollos agénticos más complejos que tenemos en operación. Es la herramienta de Microsoft para monitorear la posibilidad de vulnerabilidades en Windows, ¿sí? Digo para que tengamos noción de hacia dónde nos llevan los agentes. Herramientas de cloud, paso a mostrárselas, me parece mejor dada la hora y así dejamos algo de tiempo para preguntas. Yo hay cosas que ya traje hechas, les confieso. Como ustedes se dieron cuenta en la pequeña demostración que hicimos, que terminó con este documento Word que tenemos acá, llevó bastante tiempo. Los documentos como este se llaman artefactos. Es una introducción original de Cloud de junio del año 2024. Fue el primero en introducir este concepto, que es, en lugar de que yo tengo el resultado de la consulta en la misma pantalla, yo el resultado de la consulta lo tengo en un artefacto, de ahí viene, paralelo, sobre el cual interactúo. Yo puedo seguir modificándolo. Por eso esto es el antecedente del Canvas de GPT o de Gemini. ¿Qué resultado puede darme Cloud como artefacto? Múltiples resultados diferentes. Miren, el resultado puede ser un PowerPoint como este. Para que vean, yo acá pedí un PowerPoint para una presentación. ¿Sí? Acá esto que están viendo es el prompt. El prompt se centra básicamente en describir qué es lo que quiere que esté volcado en la presentación. Una vez que lo especificamos, empieza toda su búsqueda, hizo la investigación, buscó en la web, generó el informe, me dice cuál es la estructura del informe y tengo el PowerPoint, porque en realidad el activo que se le pedía era una presentación para presentar el informe y generó esta presentación, que les aclaro se puede descargar como PowerPoint, como un PowerPoint completamente editable. ¿Sí? Voy a agregarlo. Esto sigue siendo un artefacto. ¿Sí? Esto sigue siendo lo que técnicamente Cloud llama un artefacto. Puede ser un PowerPoint, puede ser un Excel, ¿sí? Depende de lo que estemos solicitando y de lo que estemos necesitando. También puede ser el desarrollo de una interfaz o de una, no me atrevo a llamarla aplicación, pero de una pequeña aplicación. Miren esto. Tengo un Excel con un conjunto de datos, que son el inventario, muy básico, muy simple, es nada más que para hacer una prueba de una empresa. Solicito que genere un panel de control para el inventario de la empresa, que obviamente tiene que leer los datos del Excel y
convertirlo en un panel de control con algunas características, ¿sí? Que tenga tarjetas de resumen con el valor total del inventario y el total del producto, etc. ¿Qué fue lo que hizo? Revisó lo que yo le proporcionaba, tengo los datos, construyo el panel completo, desarrolló el panel, acá están las etapas de desarrollo del panel, ¿eh? Me genera una síntesis y otra vez tengo un artefacto. ¿Se ve con claridad? ¿Sí? Eh, Sí te vemos, Oscar. por acá vamos a pedirle, por favor, cambia el color de fondo por un celeste pastel y modifica los colores de las tarjetas y de la tipografía de modo que se pueda leer correctamente, cómodamente. Usé el concepto de que se pueda leer porque es un concepto que Claude entiende, ¿no? De hecho, analiza, no siempre lo hace acertadamente, a veces se van a dar cuenta que equivoca, ¿eh? Fíjense, yo no le dije absolutamente nada, ya reconoció que es HTML, leyó el código de lo que tenemos en pantalla, ¿eh? Está reemplazando la paleta de colores completa, ¿sí? Ven cómo me va informando. Fija el icono de la marca. La marca es Stock OS que está ahí arriba. Va a tener que modificar el color de la tipografía. Vamos a ver si de un solo intento lo hace claramente, ¿eh? Pero una de las características que tiene es que es capaz de reconocer si la tipografía no entra. eh, es realmente sorprendente. Límite que tienen los artefactos como el que estamos viendo, no, pues no se pueden conectar con bases de datos externas, es decir, es un frontend, después esto lo tiene que agarrar un desarrollador y convertirlo en una aplicación, por eso yo no me atrevía a llamarlo una aplicación propiamente. No, no asegura ni el código, ni el transporte de datos, ni las claves API. Si ustedes usan esto, por ejemplo, para interactuar con un modelo de inteligencia artificial y tienen que usar interfaces API, se van a encontrar con que las claves de las interfaces API no están encriptadas, quedan expuestas y eso requiere trabajo adicional. Bueno, fíjense que hizo el cambio que le pedimos, ¿eh? Lo llevó a un celeste pastel. Yo no le dije de qué color quería las tarjetas y demás. La llevó a un celeste más claro. Llegué a mi límite de uso en 5 horas. ¿Ven? Esto es lo que suele pasar. Voy a tener más capacidad a partir de 1 hora más, 1 hora y media más. Si no, ahí sí tendría que pagar créditos. Pero lo que quería era que vieran el resultado de esto.
Esto no es propiamente la herramienta para desarrollar un frontend, pero podría servir. Fíjense que es, bueno, era interactiva, ahora dejó de responder, tiene sus botones. Si ustedes lo que necesitan es desarrollar si ustedes lo que necesitan desarrollar es código, el agente es Cloud Code, que es desarrollador de código. Lo que les muestro es Cloud Design, que esto sí es un agente para desarrollar frontend. Ustedes simplemente le asignan un nombre en lenguaje natural, generan un prompt. Les voy a mostrar, porque esto también demoraría un periodo. Pero vamos primero acá. Esto es un prompt, nada particular. Construye el prototipo visual del panel de inventario. Utiliza los requisitos que definimos antes. Me estoy refiriendo a los que definí en Claude, en la interfaz que estábamos trabajando recién. Utiliza los requisitos que definimos antes y los datos de este listado que encuentras en Design. AX, bueno, este es el archivo Excel que tenía los datos, que está como documento adjunto. Configura una estructura de dashboard profesional que incluya una tabla interactiva, tarjetas de métrica para visualizar el valor total del stock y el conteo de productos. ¿Sí? Me muestra todo lo que está haciendo, me lo dice. Cuando lo tuve le dije, refina el diseño para que sea mucho más profesional, añade un buscador en la parte superior, incorpora gráficos circulares para mostrar la distribución por categoría, resalta en rojo los productos con stock menor de 20 unidades. Realizó las tareas y acá tengo el resultado. Tengo mi buscador, vamos a buscar laptop. Y abajo la tabla se circunscribió a laptop. Limpio mi buscador y tengo la tabla completa. Tengo también botones de filtrado, entonces periféricos y me muestra solo los periféricos. Todas las categorías tengo. Las categorías etiquetadas por color, el que tiene menos de 30, menos de 20 creo que habíamos dicho, marcado en rojo, todo el inventario, los PKI. Esto no es una aplicación completa, esto es un frontend. Hay que darle todo el desarrollo, pero esto sí puede brindarnos seguridad, puede interconectarse con una base de datos externa, etcétera. ¿Sí? Esto no es un artefacto, esto es Cloud Design. ¿Sí? Esto ya es un producto completo. ¿Sí? Bien. Revisemos preguntas. Perdón, déjenme, porque después vamos a necesitar cambiar. Quen es la China parecida a Cloud. Quen es China, Nahuel, sí. No me atrevería a decir que es parecida a Cloud. Ahora que la viste funcionando Cloud, yo creo que no, que hay diferencias. Pregunta Juan, ¿los agentes cuando los configuras, tienes la posibilidad o granularidad de poder configurarlo de manera tal que no borre o publique información sensible tal como contraseñas? ¿Hay gobernanza alrededor de estos? A ver, punto número 1, los agentes
incluyen un prompt como el que estás acostumbrado y en principio la respuesta es sí, es posible. Todo depende de tu prompt y de la precisión y granularidad de tu prompt. Al margen de eso, Juan, hay también, como mencioné, ya desarrollos de gobernanza para el monitoreo y control de los agentes en tiempo real. Y eso también se hace con otros agentes, es decir, agentes que controlan agentes. Sonia, no olvides registrar tu asistencia. No lo olviden. Ahí Sonia les dejó el formulario. Vamos a ponerlo en pantalla. Es la encuesta de satisfacción y formulario para que les generen el certificado. Daniel pregunta, ¿las empresas multinacionales ya autorizan la utilización de Cloud, ChatGPT o Copilot internamente o aún no es algo común? Daniel, depende de la empresa. Vengo de esta mañana a estar trabajando con una empresa que en realidad optó por Copilot de Microsoft. Simplemente una opción. Esta tarde voy a trabajar con un área de marketing vinculada a JP Morgan que trabaja con GPT. Sí, la respuesta rápida sería empresas multinacionales, empresas regionales, empresas locales a nivel de cada país. Sí, ya están trabajando con inteligencia artificial. No solo empresas, también organizaciones como universidades, como centros de estudio, como centros de investigación, ONGs, etc. Sonia, que sigue con la asistencia. Guido, del producto obtenido con design, ¿se puede ver código? Sí. A ver, yo no estuve mostrándolo, pero sí hay una función, creo que es esta. No, esta es para base, pero sí, se puede. No lo voy a encontrar ahora apurado, pero sí, se puede ver el código. Segundo. ¿Podemos implementar y ejecutar el modelo cloud directamente en nuestra infraestructura interna on-premise o solo? No, no es un open source. Si querés hacer una implementación on-premise, lo que necesitas es un modelo open source. Modelo open source tenés dentro del universo Google los modelos Llama, que no son tan potentes como Gemini, pero bastante parecidos. Mistral, el francés, es open source. Bueno, la mayoría de los chinos, DeepSeek, Qwen, son open source. Llama es open source, Llama el de Meta, tiene una versión open source. Hay un modelo chileno que se llama GPT Latam, es open source. Hay un modelo español que se denomina Alia, si no me equivoco, es open source. Para ejecutar on-premisas tenés que ir a uno de esos modelos, ¿sí? Los demás, que son los que llamamos software as a service, trabajan en la nube y solo están disponibles a través de la API si tenés tu propio desarrollo. Es el caso de Cloud. Cloud solo a través de API. Anónimo, ¿el frontend se desarrolló solo a partir de un Excel? Sí, un Excel y un prompt, nada más.
¿Este producto Cloud Design, pregunta alguien, logra también armar toda la lógica del front generado o es solo un template? Arma toda la lógica, arma toda la lógica. Yo no me dan los tiempos para mostrarles todo el detalle, pero sí, arma toda la lógica. Ok, tengo la impresión de que no hay más preguntas, ¿verdad? Es correcto, Vamos Oscar. bien. Bien. Por Me- mí, por mi parte, sí, sí. ¿Me permites proyectar nada más un poco sobre la oferta educativa, Oscar? Sí, perdón, me estaba olvidando, No Erika. te preocupes, no te preocupes, aquí estamos. Les compartimos, no sé si ya se ve mi pantalla, ¿sí? Sí, Bueno, ahí se ve. dentro de Compueducación, IT College e ULearn contamos con una amplia oferta educativa para todo el tema de adopción e implementación de soluciones de inteligencia artificial. Justo estamos en el lanzamiento de nuestro curso de aplicaciones de productividad con Cloud. La duración es de 16 horas y pues los objetivos es justo comprender todos los alcances y el uso de la licencia junto con la integración de algunas de las herramientas con las que se puede trabajar, que es PowerPoint y Excel. Algunos de los objetivos es pues comprender los fundamentos y capacidades de este asistente inteligente, analizar grandes volúmenes de datos, el tema de crear presentaciones y el manejo de hojas de cálculo, configurar proyectos colaborativos y evaluar y pues obviamente siempre vamos a tener un tema de calidad y seguridad para el uso de las diversas pues aplicaciones y soluciones de inteligencia artificial. Este es un curso que ya tenemos desarrollado, sin embargo, sí quisiera comentar, tanto Compueducación como IT College han desarrollado diversos proyectos completamente a la medida de las capacidades, de las necesidades del cliente. Algunos, Oscar, muchos nos ha ayudado Oscar, digo, tenemos una amplia gama de instructores con experiencia en campo para el tema de inteligencia artificial. Algunos, por ejemplo, lo hemos enfocado a proyectos e industrias solamente a la parte de banca, otros solamente enfocados a lo mejor a departamentos específicos, marketing y RH. Entonces, además de que contamos con temarios específicos, podemos tener una llamada de dimensionamiento con ustedes donde nos platiquen pues cuál es su situación, cuáles son sus inquietudes, hagamos un dimensionamiento y una propuesta de adopción para el tema de inteligencia artificial, ya sea para grupos pequeños, en algunos momentos han sido capacitaciones de solamente 20 personas y también hemos capacitado a grandes volúmenes en talleres de evangelización y adopción de IA. Entonces, los invitamos a que nos manden un mensajito a nuestros correos a través de nuestras páginas o bien que pregunten por la oferta educativa de los cursos que ya tenemos disponibles para pues comprender el uso, en este caso, de Cloud, que fue el webinar que tenemos el día de hoy. Sin más, no nos queda más que agradecer. Los invitamos a que revisen pues los diferentes proyectos que traemos para ustedes. Tenemos el Skills Tour con tecnología Microsoft para perfiles técnicos. Vamos a seguir teniendo webinars de inteligencia artificial. Por ahí andamos visualizando también uno de Gemini con Oscar, algunos más para la parte de Copilot. Entonces, los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales y también a que contesten la encuesta de participación. Si ustedes contestan la encuesta de participación, serán acreedores a un diploma, el cual les llega aproximadamente 5 días hábiles posteriores al día de hoy. Entonces, es muy importante contestar esta encuesta. Sin más, nuevamente les agradecemos muchísimo el espacio, la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy y los esperamos hasta la próxima. Oscar, muchísimas gracias por todo el día de hoy. No por nada. Sonia también. Muchas gracias. Saludos a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí también buenas tardes en México. Sí, para ustedes Muy también. buen provecho México y Argentina. Que tengan una excelente tarde y los esperamos hasta la siguiente. Gracias, Oscar. Gracias, Ok. Sonia. Un gusto. No, por nada.